La Cultureta, propuesta ambulante para activar la participación cultural de los jóvenes desde la periferia y el multiculturalismo. El derecho a la cultura es una realidad formal, recogida y subrayada en innumerables documentos y cartas oficiales. Pero, ¿hasta qué punto se entiende la cultura como un derecho, y no meramente como un producto de ocio y consumo? ¿Es la juventud consciente de tal derecho? ¿Y en este caso lo ejerce? Nuestra investigación parte de estas preguntas para entender los motivos de la baja presencia de la juventud en la vida cultural y cómo podemos fomentar su participación. Trabajamos sobre fuentes y encuestas oficiales, hicimos entrevistas a asociaciones juveniles de Usera, estudiamos y analizamos el contexto periférico y multicultural y creamos un estado de la cuestión basado en la comparativa de buenas prácticas. Pudimos concluir que la juventud no participa en cultura porque o no le interesa, relaciona la cultura con la alta cultura y no se sienten parte de ella, o no entienden la cultura como un bien común y por tanto como su derecho, o bien no saben cómo hacerlo porque carecen de las herramientas adecuadas. Para que la cultura sea verdaderamente un derecho, no basta con crear programación que pueda interesar al público joven. Es necesario que las y los jóvenes se sientan parte de la vida cultural y que participen como agentes activos, y no tan solo como receptores de contenido, que tengan voz y poder de decisión como ciudadanas. Como respuesta a las problemáticas identificadas, surge la Cultureta, una furgoneta cultural ambulante que se propone concienciar a la juventud de sus derechos culturales y hacerles llegar el mensaje de que su voz importa. Equipada con medios de grabación y difusión audiovisual, aterrizará en los lugares habituales de reunión de la juventud y les invitará a compartir sus inquietudes e intereses, para luego difundirlos como contenido cultural. Será una herramienta que la juventud utilizará a voluntad para formarse, con cursos de capacitación, crear y gestionar su propio contenido. Con el tiempo, la juventud de los barrios se apropiará de la cultureta, asumiendo así que la cultura también les pertenece. Tiraña en la memoria es una obra escénica que creamos con un grupo de 30 alumnas de entre 7 y 20 años y lo hicimos sobre la fosa común de Tiraña, en La Viana, donde hay fusiladas 13 personas, entre ellas mi bisabuelo, José Casorra. El objetivo era desenterrar las palabras y poner a danzar todo el dolor que se vivió en La Viana, pero en toda Asturias y en todo el Estado, por la guerra civil y la represión franquista, que ellas aprendieran lo que supuso ese hecho histórico y pudieran mirar al futuro también con otros criterios de paz, de democracia y de ciudadanía diferente, y que además aprendieran que todo ese dolor retenido desde el silencio por muchos años se puede convertir también en algo creativo y en algo bueno, que puede servir para reparar la vida de muchas personas que tuvieron que guardar silencio pues, con mucha humillación y con mucho miedo.
Entonces creamos este espectáculo para poder poner a bailar todo eso y bueno, con un objetivo de aprendizaje, pero también con un objetivo de llegar a todos aquellos que sufrieron o que sufrimos esos hechos dentro de nuestras familias. El proceso de creación de la obra parte primeramente de un taller que nos vino a dar Irene Díaz, investigadora de la Universidad de Oviedo, en el que relató un poco los hechos históricos generales de la guerra civil y la represión, sobre todo en Asturias, ¿no? Y conceptos generales que iban saliendo y que necesitaban pues, aprender, pues, porque se hablaba de cunetas, porque se hablaba de fugaos, porque todas esas cosas, ¿no? Luego las alumnas fueron hasta la fosa común de Tiraña, la visitaron, estuvieron ayer y estuvieron hablando con varios familiares y bueno, escuchando un poco los distintos relatos de las distintas personas que están allí fusiladas. Y después hicimos más talleres con fotografías, con músicas de la época. Bueno, hicimos bastante trabajo porque la creación tanto artística como coreográfica como de todo el guión se fue haciendo dialogado, no solo con ellas sino con sus familias también. De qué mirada poner, ¿no? Intentamos poner una mirada bastante humana en todo el trabajo que hicimos para también que ellas entendieran mejor, no hablar desde grandes discursos, sino desde cosas cotidianas, de qué había ocurrido y cómo podíamos transformar eso en danza. Y ese fue un poco el relato del proceso. Pues en Memoria Histórica hay una primera parte, la cual es el proceso antes de la guerra. Entonces, en ella bailamos como si estuviéramos en la romería y con ello queremos representar lo que es que la guerra puede llegar de repente, estés donde estés. Y también hay una parte de teatro, que es la barraca, que representa a estos poetas que iban por los pueblos recitando Lorca, por ejemplo, que velaba por la libertad de estos pueblos y del individuo. Y es entonces cuando estalla la guerra, y esta guerra totalmente les envuelve a todo el mundo, esté en el sitio que esté, vaya, básicamente. ¿Conoces los invisibles hiladores de los sueños? Son dos, la verde esperanza y el torvo miedo. Apuesta tienen de quien hile más y más ligero. Lo que intentamos con la obra es escenificar los sentimientos, las emociones y todo lo que sintió la gente en la guerra, tanto el dolor, el sufrimiento, la rabia, mediante bailes y teatro. Y la gran parte de los bailes tienen que ver con el dolor, también el compañerismo, porque la gente necesitaba apoyo para no pasar ese sufrimiento solos, la rabia que sintieron al saber que no iban a volver a ver a esas personas, que están enterradas, bueno, ni eso, en las fosas, no van a saber más de ellas. Tenemos una parte de la obra en la que lo que intentamos es dignificar y hacer presentes a los muertos por la represión franquista, y esta parte pues lo hacemos en un documental en el que aparecen familiares de estas personas y también aparecemos nosotras dando nuestra opinión porque no conocíamos nada de lo que estaba pasando ni
lo que sentían los familiares ni nada. Y también de una última escena en la que lo que hacemos es nombrar a las personas que ahora yacen en la fosa común de Tiraña, y también nombramos a los fugados y a las que no aguantaron más y acabaron con su vida de todas las cunetas de España, y un baile final en el que lo que intentamos es expresar la libertad y la esperanza, y también el aprendizaje que nos han dado todas estas cosas, para que no se vuelva a repetir dentro de unos años lo mismo. Lo que tiene la guerra es que llega para arrasar la vida, para enfermar el pecho y dejarlo sin aire, así pasen 80 años. Año 2018. Alguna biznieta se pregunta por qué. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Tiraña en la memoria. 30 alumnas, una fosa común y un pasado por investigar. Warm greetings from Jamaica. My name is Deborah Hickling Gordon. I'm a lecturer and a program coordinator in cultural and creative industries at the University of the West Indies, Mona in Jamaica, and I'm a UNESCO Cultural Expert Facility member and consultant. Hello, I am Stephanie Thomas Gilbert Roberts, a Jamaican consultant living in Brussels, Belgium. I work with Comediae, Culture and Media Agency Europe, AISBL, a nonprofit consultancy here. Deborah and I have been working together as part of a research team on an activity called Networks of Culture. We have developed a mapping methodology that is designed to be adaptable to culturally specific circumstances, specifically for cultural and creative ecosystems in the Global South, and particularly those where early stages of cultural policy and where legislation continue to be contemplated, formulated, and elaborated. So earlier this year, Stephanie and I applied the methodology to the mapping of Kingston, Jamaica, a UNESCO Creative City of Music. It was culturally specific methodology for a project named Kingston Networks of Culture, or KNAC. In this presentation, we referenced data produced from the KNAC mapping. It was an EU-funded activity of the Cultural Relations Platform, or CRP, and it was aimed at supporting international cultural relations and cooperation between European and global cultural and creative sectors. The study elaborated a mapping of creatives' presence in Kingston, Jamaica, and its value added, and identified EU stakeholders interested in collaboration with Jamaican cultural actors. The study ran from December 2021 to July 2022. This presentation will utilize data from the NOC database and case studies and expand its review of literature to examine more closely thematic intersections with implications for the discussion of Europe, cultural rights, and Caribbean cultural exchange. So Europe and the Caribbean region have a rather complicated history of cultural exchange. It's a history that involves the transatlantic trade of enslaved people and centuries of colonial rule. So against this backdrop,
of what has really been a problematic history, even as geopolitical tides have started to shift away from those models and towards more collaborative models of exchange. We've found that there's still a lack of research relating to cultural exchange within these emerging contexts. So we argue that it's important to foster understanding and to truly create an enabling environment for EU Caribbean cultural exchange through discussions and research around cultural rights. So this paper will open up that conversation with a focus on Kingston, Jamaica, and highlight key findings relating to the presence of creatives, pathways for access, and a discussion of EU stakeholders' interests in collaborating with Jamaican creatives. We acknowledge that there is an existing framework for cultural exchange between Europe and the Caribbean. We recognize that the EU-Jamaica collaborative framework extends well beyond notions of traditional trade in goods and services and includes collaborations such as artistic residencies, inclusion in international networks, and collaborations that exist in digital spaces. We highlight here the identification of culture as a key dimension in the EU-LAC partnership, built on the impressive cultural ties, assets, and expertise of countries in those regions. So Networks of Culture designed a methodology to identify and map stakeholders' presence, the composition of the ecosystem, as well as the intersections and cross-sections within that ecosystem in Jamaica, Kingston, Jamaica. We also sought to determine the added value of these to the Jamaican cultural and creative ecosystem. So the research provided strong, specific, qualitative data for each of the thematic considerations that we've named. We also went to great lengths to make sure that the process was culturally specific, inclusive, grounded in praxis, and leaned on 6 clear principles to guide our process. The mix of methods used included the creation of 2 databases, one around linkages in Kingston's ecosystem, and one specifically identifying European networks and organizations open to collaborating with Jamaica's creatives. We also used case study methodology and the application of several other co-creation methodologies to gather relevant data. These were some of our findings in relation to the EU-Jamaica collaboration. Stephanie designed a database that identified EU cultural and creative stakeholders who have collaborated or were found to be interested in collaborating with the Jamaican cultural and creative sector. The database identified EU stakeholders in the cultural and creative sectors, referencing governance structures, Caribbean nationals including Jamaicans, cultural and creative projects focused on Latin America and the Caribbean, and services aimed at these stakeholders in Europe and Jamaica. The mapping process identified 134 entries of EU reggae sound systems based across Europe, around which nuanced networks, collaboration, and exchanges could be found. Value added. It identified press in 28 European cities and countries related to one event, International Reggae Day. And it identified 56 entries in reggae festivals across Europe. And this is just the beginning. The mapping process established replicable database categories and entries for EU-Jamaican cultural exchange. It identified 427 entries of stakeholders in the EU cultural and creative sector, which with interest in exchanges and collaborative activities with Jamaican CC ecosystem.
or who have already been in collaboration in the last 5 years. So as we close, a few important considerations. The contribution of the Jamaican diaspora to culture was extensively discussed and put forward as an important contingency in cultural exchange pathways between the EU and Jamaica. Through the co-creation activities, we confirm that the role of the diaspora should be enhanced to better strengthen EU-Jamaica ties, and any programs considering this should include a mapping of organizations and networks that members of the diaspora engage with. This is really critical. We also confirm that many diasporans have opted to return home for shorter extended stays because of their desire to re-engage in the culture, which places them in a unique position in continuing to engage and influence their friends and family in the diaspora. Engaging a younger, meaning second or third generation in the diaspora, also requires programmatic attention. The research also provided insights which we use to advance more general recommendations for EU-Jamaica cultural exchange. And so we turn quickly to our general recommendations, and we'll each provide our top three. For me, my top three are a review of the EPA Cultural Protocol. The second is greater focus on cultural diplomacy. My third is a clear inclusion strategy for more cultural exchanges to be seen in the local cultural policy of Jamaica and the regional culture policies of the EU and CARICOM. And my top three are to facilitate discussion, dialogue, and debate on cultural and creative sector issues through an information and communication campaign, integrate cultural and creative infrastructure projects with climate change projects, and programmatic facilitation of Caribbean organizations through reciprocal agreements with like European organizations. Within the study, there were several other recommendations for advancing the EU-Jamaica Cultural Exchange project at a policy level. We encourage you to look out for the report, which is due to be published in a couple of weeks, and we hope you'll be able to look through it and to glean from it particular information that we hope will be able to assist with the furtherance of this agenda. This data is meant to add a significant value in identifying specific means for collaboration and relationship strengthening. It's meant to connect the dots. It provides a pathway to additional value added through collaboration and co-creative activities. Now, we think this adds further value to the development of the specific Jamaica EU mechanisms and programs, and we want it to facilitate and fast-track these opportunities. But most of all, we seek to take a step towards improving the lot and the status of the Jamaican and Caribbean artists, and to entrench the notion of their cultural rights. We want to thank you so much for listening to us today, and you can contact either of us, Stephanie or myself, at networksofculture@inc.vision. That's the email, networksofculture@inc.vision, or on our various platforms on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. Wonderful to speak with you. Have a wonderful day and rest of the conference. Para sentirlo. Igual el punto clave siempre es transmitir y sentir. Que vos en el interior lo sientas. Pero puedes hacer esto de conectarte también con la música, haciendo que esto sea parte tuya, porque es una expresión artística, es una manera de descargarte y también de expresarte. Pero intentá hacer esto.
Se baja el sol, los dados arriba rapeando en el bemol. Y do, re, mi, fa, sol, me combino con mi voz. Estoy con mi hermano tirando beatbox como hip hop. Se me tira la pelota pero también te choca esta voz. Sabe que lo hacemos contando con esta solución. Estamos viajando, hacemos esta reunión. Hacemos este círculo, creamos este vínculo. Mandamos todo esto porque tengo el penúltimo estado. Tengo el ritmo de tu pecado, mi amigo le pone doble tempo para el beatbox sagrado. Tengo una frase que sí. Bien, amigo. Yeah. A ver. Este taller de la montañeta lo empezamos con la idea de utilizar la música y el hip hop como una herramienta de transformación social y de cohesión comunitaria, de que los nenes se sintieran parte de la comunidad y utilizaran la música de alguna manera para ello. Bueno, pues en estos talleres la verdad que Ernesto nos pidió que hiciéramos algo más social, más comunitario, que intentáramos explicar algo más allá de la música. Pero como estábamos hablando ahora aquí con Dani, en el caso de Llobregat Block Party y en mi caso particular, eso es prácticamente imposible porque yo ya ataco en mis talleres a la música como algo, como un tejido social en el que tienes que entender todos los factores, tienes que entender por qué, de muchos aspectos, por qué esa música ocurrió en ese punto, en ese lugar, con lo cual te hace preguntarte muchos porqués y te hace llevarte a muchas comparativas de ese lugar en el que ocurrió esa música por primera vez con tu realidad, ¿no? Con lo que estás viviendo y tu día a día. El proyecto me ha ayudado en plan de conocer mi barrio, cómo es la gente, qué quiere decirnos, en plan qué problemas tienen, en plan cómo están. Hay personas que yo no las conocía y ahora sí que las conozco, sé cómo son, que no son como yo lo creo, ¿sabes? Claro. Si una persona, lo que yo siento, esa persona es muy mala, pero cuando hemos hecho las entrevistas y todo, yo he sentido que esa persona tiene ese problema y por eso está así. Claro. Pues Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de este barrio? Lo que más me gusta del barrio es lo que hay dentro del barrio, que es un pueblo que no es de ciudad, es mucho pueblo, ¿okay? Porque se vive muy bien en este pueblo. ¿Qué otras te gustan y cuáles no? Las que más me gustan, mira, es que se haya venido mucha gente de afuera, porque de verdad que me encanta, porque todo el mundo tenemos derecho a vivir bien y aquí en Cataluña se vive muy bien. Ellos echaron esto para adelante, no solamente han sido los catalanes que han sido Cataluña, sino que han venido inmigrantes de toda España. Yo vivo aquí enfrente, he nacido aquí en Cal Sant Joan, y el Soterramen lleva muchos años, muchos años de luchador, y hay que agradecer no solamente a los que están ahora, porque y a los que estaban ahora hace poco también que se han marchado, pero todas las personas que ya no están aquí, que están en el cielo,
a esas personas se le debe hacer un homenaje, porque ya está bien. Y eso es lo más bonito que podemos hacerle nosotros, a la gente del pueblo, que somos luchadores. La cementera lleva 100 años, ya tiene que estar cerrada ya. Has tocado un tema que yo estoy en la cementera en contra de ella, pero ya de muchos años, desde que mi padre trabajaba aquí adentro. ¿Y la incinerada? Lo que más me ha gustado ha sido salir a la calle a hablar con los vecinos, porque creo que los chavales no están acostumbrados a acercarse de una manera más asertiva, ¿no?, hacia su entorno, hacia los agentes que hay en el barrio. A mí el proyecto me ha gustado mucho, me gustan mucho los proyectos que se intenta como unir la música y los chavales. Me ha gustado mucho la metodología que se ha seguido, o sea, desde intentar concienciar a los chavales con el barrio, que salgan a hacer entrevistas, el lado más técnico, musical, desde las respiraciones hasta lo de, bueno, pues, o sea, como desde la base de cantar hasta como pues, la base cultural y como hacia arriba, el crescendo, ¿no? Mis puntos positivos son muchos las relaciones que hemos dejado allí, la forma de trabajar, cómo se ha implicado la gente del Casal, cómo hemos hecho crew con los chicos. Ha habido muchos puntos positivos y eso, el llegar a debates filosóficos muy interesantes a partir de empezar a hablar de por qué pasan las vías del tren por allí, por qué los abueletes del barrio te hablan de esto o por qué Morat habla de lo otro en una canción. Yo diría que eso ha sido muy guay. L'Arxiu es manifesta és un acte col·lectiu, lúdic i reivindicatiu protagonitzat per les fotografies de l'àlbum familiar del veïnat de Sants, a Barcelona. L'Arxiu es mani i festa està fet de records íntims, engrandits en banderes. Són banderes en revolta que prenen al carrer, agitades per abanderats de la memòria. Quan l'Arxiu es mani i festa, les imatges es posen a caminar, amb tota la càrrega emocional que porten dins. L'Arxiu es mani i festa és per tant una reivindicació festiva. Un matí, les veïnes i veïns del barri de Sants, a Barcelona, van ocupar l'espai públic amb les seves fotografies familiars convertides en banderes. En un gest molt significatiu, les persones que conserven aquestes imatges són les mateixes que les passegen. Un fet, sens dubte, molt transgressor, ja que és una instantània íntima que surt al carrer. Allà on neixen les fotografies, allà on passa la vida. L'Arxiu es mani i festa incita els abanderats a parlar de les seves fotografies familiars amb els vianants. Ells també porten records, amb banderes invisibles. S'estableix així una conversa viva, amb la memòria compartida per unes fotografies flamejants. L'Arxiu es mani i festa reivindica l'Arxiu com un espai de memòria i de retrobament de la ciutadania, però també una festa, traient-les del seu context habitual, del paper fotogràfic per presentar-les, exhibir-les i fer-les onejar al vent, al mig del carrer, per recordar que l'Arxiu és un ésser en moviment. L'Arxiu es mani i festa és una activitat performativa creada per l'artista visual Albert Gussi. Sorgeix després de 2 anys de pandèmia, com a colofó del projecte de memòria col·lectiva Àlbum Familiar de Sants, que va començar el 2019 impulsat per la Lleialtat Santsenca i dirigit per l'arxivera Susana Muriel Ortiz.
Hola a todos, gracias por la invitación y permitirme participar en Culturópolis. Es un placer poder compartir parte de los hallazgos que he hecho en mi investigación doctoral recientemente defendida en esta comunicación que se denomina Pros y Cons de YouTube en los discursos autorrepresentativos del hijab y que busca, en cierto sentido, ver cuáles son los significados del hijab, del pañuelo islámico, por aquellas mujeres que lo llevan y que es importante para ellas, por decirlo de alguna forma. La razón que me llevó a hacer esta investigación es que bueno, el hijab cada vez tiene mayor visibilidad y presencia tanto online como offline en España y también me atrevería a decir que globalmente. Y por otra parte que es una prenda que está rodeada de polémica, ¿no? Como hemos visto últimamente con el asesinato, ¿no? de la activista iraní a raíz precisamente de quererse quitar la prenda, ¿no? Entonces, bueno, esta investigación se centra concretamente en el contexto español. Y bueno, hay que empezar diciendo que el porcentaje de musulmanes en España, según UCIDE, que es la Unión de Comunidades Islámicas de España, es de un 4,4% en el 2019 y que la mayoría aunque si bien es cierto que la mayoría de musulmanes españoles que viven en España tienen la nacionalidad española, muchos de ellos provienen de países, bueno, pueden ser los padres o incluso los abuelos de países donde el Islam es la principal religión. Tellez y Madonia, que han investigado estas cuestiones, señalan que la primera generación de musulmanes españoles en la actualidad tendría entre 15 y 35 años. Y bueno, en investigaciones que tratan más concretamente sobre el tema del pañuelo y de mujeres que lo llevan en el contexto occidental, es decir, de por ejemplo, británicas musulmanas, lo que ven es que la vestimenta es una manera de expresión de sus diversas identidades y bueno, combinan, pues, por una parte lo que sería la identidad adquirida a partir de la socialización en los distintos medios institucionales españoles, por así decirlo, y eso se muestra también en la ropa que llevan y en la forma que la llevan, como pueden ser pues a lo mejor pantalones vaqueros rotos que pueden llevar o tacones, incluso pintarse los labios, con elementos de su identidad religiosa, ¿no? Y que puede ser pues principalmente el hijab, aunque también puede haber otros elementos, ¿no? Y el hijab en este sentido lo que viene a simbolizar es la modestia y esa búsqueda de una cercanía a Dios. Entonces, las redes sociales para esta primera generación de musulmanas españolas se convierte en un medio central, puesto que ellas no tienen tanta visibilidad en los medios tradicionales y necesitan de referentes sociales y culturales y estos medios posibilitan por una parte esa creación de sus propias narrativas
y también la conexión con otros miembros, con otras mujeres que están en esa misma situación de, pues eso, de esa identidad híbrida. Y de esta forma estos medios se convierten en una forma para generar esa comunicación entre ellas y construir sus propias narrativas y construir referentes para las próximas generaciones, ¿no? En relación con lo que es el análisis de contenido que se hizo sobre un corpus de 102 audiovisuales que se encontraron en YouTube de mujeres musulmanas españolas que hacían vídeos que trataban en sus vídeos sobre la temática del hijab, lo que se pudo ver es que los vídeos que mayor interacción generaban con audiencias tenían una temática que se denominó concretamente significados, reflexiones y respuestas sobre el hijab, y del género questions and answers. Estos vídeos que pertenecían a estas categorías son vídeos que buscaban debatir y contestar sobre las polémicas que se generaban tanto online como offline sobre la propia prenda. Y por tanto, pues son vídeos que maximizan las posibilidades de una arquitectura 2.0 construida para generar esa mayor conexión entre creadores de contenido y audiencias, aunque bueno, las audiencias ya no son audiencias, porque las audiencias también construyen contenidos, pero sí que las redes sociales permiten una comunicación de masas más dialógica, por así decirlo. Entonces, otro de los hallazgos relevantes también que se obtuvo a partir de este análisis es que existe una diferencia entre las preferencias de los contenidos que crean las creadoras y los contenidos de las seguidoras, ¿no? Como ya hemos dicho, las seguidoras interactúan más con vídeos que tratan de contestar sobre las polémicas, sobre los significados del hijab, mientras que las creadoras se centran realizan vídeos con un mayor contenido estético visual, son los más mayoritarios. Y bueno, en este sentido la temática que más vídeos tiene, de estos 102 vídeos, creo que es 56, es lo que se ha denominado la materialidad del pañuelo, que pone precisamente de relieve los elementos estéticos de la prenda, y el género, el tutorial. Esto se debe a que, como señalan ciertos autores críticos de las redes sociales, estos medios se construyen con el objetivo de generar mayor tiempo de pantalla por parte de los usuarios, puesto que el modelo de negocio se nutre a partir de la publicidad que estos medios reciben, y esa publicidad necesita de datos de los usuarios. Entonces, los contenidos de carácter más visual y estéticamente, que ponen un énfasis en la estética, son los que generan mayor tiempo de pantalla, ¿no? Entonces, pues en este sentido se piensa que esta puede ser una de las razones, y por otra parte también estas redes sociales posibilitan a quienes construyen contenidos de una manera asidua generar recursos económicos. En este sentido, como señalan varias de las creadoras a las que se las entrevistó para la investigación, nos comentaban que para ellas esto es como un trabajo y que no tienen ningún problema en obtener recursos a partir de la creación de contenidos, siempre y cuando tanto las marcas como los contenidos a los que se les asocien muestren o estén en coherencia con su manera con sus valores y su idiosincrasia, su manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, las conclusiones que podemos obtener de esta investigación es que las redes sociales para colectivos minoritarios y que tienen un difícil acceso a los medios de comunicación tradicionales y que incluso pues, pueden estar en una situación de dificultad para expresar sus propios, a la mayoría, su manera de ver el mundo, estos medios posibilitan posibilitan ese derecho comunicativo, ¿no?, que todos deberíamos tener, ¿no? Pero, por otra parte, debido a cómo estos medios están construidos y bueno, lo que son los mecanismos de selección, algoritmos y basados en generar un beneficio en ese tiempo de pantalla, en aumentar ese tiempo de pantalla que genere mayor dinero publicitario,
conlleva a que los contenidos giren en torno a lógicas más estéticas y efímeras, por así decirlo, lo que puede llevar a que el propio sentido comunicativo que se está buscando con esta participación en los medios se quede un poco diluida, ¿no? Entonces, bueno, es como, por un lado, se generan elementos positivos, pero por otro también negativos. Bueno, y aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna consulta o bueno, queréis entablar alguna conversación y bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme participar. Buenas tardes, mi nombre es Laura Joana Papanicolaou Arco, vengo del Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco. El tema de la presente comunicación es el impacto de los desastres a la sostenibilidad cultural, el llamamiento desde las redes sociodigitales en el caso del sismo en el Egeo en 2017. Esta comunicación incluirá 4 distintos apartados, los cuales serán la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Continuando con los aspectos introductorios, cabe destacar que los desastres naturales son el resultado de extremos e impredecibles eventos naturales que requieren de una apta gestión. Igualmente, los terremotos afectan de forma directa a los pilares del desarrollo sostenible y tienen un impacto social, económico y medioambiental. Esos sucesos incrementan la vulnerabilidad y afectan aspectos económicos, ambientales, sociales, sanitarios, educativos, culturales, etc. Además, tiene un impacto inmediato y calculable, aunque también tienen daños indirectos como las pérdidas económicas por el daño de infraestructuras con valor cultural. Debido a los aspectos que los caracterizan, los desastres no ofrecen la posibilidad de un control previo, incrementando su impacto. El objetivo de este estudio es conocer cuál es el impacto de los desastres en los aspectos culturales, desde la perspectiva de los ciudadanos. Con la ayuda de las nuevas tecnologías y en concreto de las redes sociodigitales, los usuarios tienen la posibilidad de hacer pública su opinión, emoción y preocupación. No obstante, extraer la información desde todas las publicaciones relacionadas, emitidas en la totalidad de las redes sociodigitales, es inabarcable. Sin embargo, la prensa refleja la situación real y momentánea de lo vivido desde lo expuesto en estas redes, mostrando la opinión de los usuarios sobre la situación y el impacto del suceso en las infraestructuras culturales. La información incluida en la prensa refleja el conjunto de las publicaciones de los usuarios. Por lo tanto, en el presente estudio se estudian las publicaciones de los usuarios en Twitter y en la prensa. Comenzando el análisis de la metodología, para llevar a cabo el presente estudio se cuenta con el apoyo de diferentes métodos de investigación, realizando una extracción de datos desde distintas fuentes. Por una parte, se opta la extracción de datos desde artículos de prensa sobre las menciones de los usuarios en las redes sociodigitales relacionados con el impacto del suceso en los aspectos culturales de la zona. La selección de esta fuente se debe a la posibilidad de obtener, mediante los artículos, información para entender la percepción social en el conjunto de las redes sociodigitales, y no únicamente en Twitter. Y por otra parte, se opta a la extracción de datos desde publicaciones realizadas en Twitter. Las publicaciones estudiadas son las que contienen palabras clave relacionadas con el suceso y están presentes en la red durante las fechas señaladas. El análisis de datos se presenta en formato de tablas. Se presentan 2 tablas. La primera incluye las publicaciones en las redes relacionadas con el impacto del suceso en las edificaciones con valor cultural, mientras que la segunda muestra lo incluido en las publicaciones de Twitter que reflejan las opiniones, emociones y críticas de los usuarios. La zona afectada por el sismo presenta una gran riqueza cultural. En concreto, contiene monumentos con valor arqueológico y debido a que se encuentra en la frontera, contiene edificaciones con valor cultural que representan tanto la cultura helena como la turca.
Eso se percibe tanto en la edificación de las casas en la zona céntrica como en las edificaciones eclesiásticas. El sismo sucedió de madrugada, un viernes, y fue seguido de un terremoto de magnitud 5.1 Richter. Este suceso sísmico causó muchos daños en las infraestructuras, mientras la invasión del agua salada debido al tsunami incrementó los destrozos. Esta tabla presenta la frecuencia de las publicaciones en Twitter que hacen mención a aspectos relacionados con la situación de los edificios culturales en la zona tras el suceso sísmico. Sobre los daños en monumentos con frecuencia 8.26% el 21 del 7 y 8.82% el 22 del 7, muestran la preocupación sobre el estado de monumentos culturales, arqueológicos y religiosos. En algunas publicaciones se incluyen fotos de las infraestructuras destrozadas. En las publicaciones se percibe el dolor y la preocupación de los usuarios sobre la situación y el daño cultural. Además, se comprende la dificultad de recuperar lo perdido. En la siguiente tabla podemos ver los artículos incluidos en el presente estudio. La mayoría de ellos tienen únicamente versión digital, mientras que solo uno tiene también una versión imprenta. En ello se refleja que el mayor impacto se encuentra en la zona céntrica de la isla, donde los edificios son antiguos, de valor arqueológico cultural y se encuentra el ambiente nocturno de la isla. Muchas estructuras presentaron daños superficiales, mientras otras requieren grandes reparaciones, considerándose inhabitables. Gran impacto tuvieron también las zonas arqueológicas de la isla, donde ya no pueden ser visitadas por turistas ni por nativos. Para concluir, el presente estudio muestra el impacto de un suceso desastroso en aspectos culturales, mientras los usuarios reflejan su preocupación sobre la capacidad de los agentes en restaurar los daños. Para finalizar, este estudio concluye que los sucesos sísmicos y los desastres naturales en general afectan el patrimonio cultural y dificultan su mantenimiento y preservación. Entrando en la última diapositiva, agradeceros vuestro tiempo e interés. Aquí os dejo 2 mails en los cuales podréis contactar conmigo para dudas, aportaciones o cualquier aspecto de interés. Y bueno, otra vez agradeceros y hasta la próxima. La vida universitaria es una de las principales actividades que diferencia la educación primaria y secundaria de la universitaria. Primero porque el alumno, ha alcanzado la mayoría de edad y tiene completo control sobre lo que quiere y no quiere hacer. Lo segundo es que puede encontrar otros alumnos con intereses, sensibilidades más afines, aunque con pensamientos y procedencias muy diferentes, lo que puede y suele abrir su mente. Lo tercero es que precisamente por eso es un periodo en el que todavía, por 5 o 7 años, se está completando su personalidad y no debe centrarse solo en el estudio. Necesita completar sus habilidades sociales, dejar atrás su timidez, mejorar su capacidad de trabajar en equipo, de tener iniciativa, espíritu crítico, liderazgo. La vida universitaria no es solo válvula de escape, sino una oportunidad de recuperar la creatividad, el ingenio y la autonomía para ser no solo mejores profesionales, sino sobre todo ciudadanos funcionales. Mi nombre es Alberto Rizzo, soy investigador, dramaturgo y director teatral en la Universidad Politécnica de Cataluña y desde el 2018 presidente de la Federación Española de Teatro Universitario. El teatro universitario tiene una tradición de más de 500 años en España. Es una de las 4 primeras formas de asociacionismo en la universidad junto con la orquesta, el coro y la tuna. Hoy en día la vida universitaria ofrece desde clubes de ajedrez, pasando por asociaciones de rol en vivo, hasta entidades que trabajan con inteligencias artificiales o lanzan cohetes a la estratosfera. Pero estas 4 asociaciones primigenias relacionadas con las artes en vivo son muy importantes como contrapeso al nuevo paradigma digital, al mundo de las pantallas, porque no se basa en una experiencia individual sino colectiva, porque aun sacándonos de nosotros mismos nos devuelve a escala humana y porque desarrolla nuestra capacidad de reconocer y emocionarnos con la belleza. Hoy en día existen más de 150 agrupaciones de teatro universitario en España y todavía hay margen para triplicar su número. Están por fin apareciendo en las ESADs también compañías estables y se están instituyendo aulas de teatro en las nuevas universidades
y en aquellas con pocos estudiantes como para que la actividad pueda surgir por sí misma. Porque sí, entre 1/4 y 1/3 de los TEUs son autogestionados. Son los estudiantes quienes mantienen su actividad, deciden sus objetivos y en la mayoría de los casos los financian o buscan vías para que la actividad sea económicamente sostenible. Y es que para que surja el teatro universitario a veces falta más capital humano que no espacios o recursos, aunque lo más efectivo es que hayan oportunidades que permitan a los estudiantes dar el paso, como la celebración de un certamen anual. Es el caso de la Politécnica de Madrid. En los años 90 estableció su muestra anual de teatro universitario e hizo aparecer con ella una docena de entidades para las que trabajar por objetivos le sirvió no solo para cumplir con un calendario, sino para estabilizar la actividad y consolidarla en el tiempo, haciendo que prácticamente la totalidad de esas agrupaciones sigan hoy en día, pandemia de por medio, todavía en activo. Y es que el ejemplo del alto número de agrupaciones en las carreras de ciencias se da también en aquellas facultades como las de Derecho o Medicina, donde es importante la palabra o el trato al paciente. El teatro, como arte transversal, aporta aquello que más falto esté el estudiante, ya sea más personal como sentirse parte de un grupo, ser aceptado, encontrar amigos, pareja, ya sea más operativo como mejorar su capacidad de hablar en público, aparentar seguridad, trabajar en equipo o liderar proyectos. El teatro universitario es fuente además de experiencia. En este es habitual que todos los integrantes pasen por los diferentes procesos creativos, desde la ideación del vestuario hasta la construcción de la escenografía, desde programar luces hasta hacer de regidor o tramoya. Pero nada enseña más que el poder girar las obras. Aunque para muchos grupos ya sea un éxito salir de la función única, existen TEUs como el Loyola Teatro, el Barracón, el Aula de Alicante o Escena Erasmus que superan las 20 representaciones, como la Barraca de García Lorca, el Búho de Max Aub y el Teatro del Pueblo de Casona recorren los caminos y llevan su arte a pueblos diminutos, barrios periféricos, institutos, cárceles y hospitales, siendo puente entre la universidad y el resto de la ciudadanía, aprendiendo más de ellos, de sus gentes, que no a la inversa. Por último, reivindicar su función investigadora y divulgadora. Muchas agrupaciones son receptáculo de las últimas inquietudes y herramientas llegadas de fuera, pero también son parte activa en la recuperación de autoras y autores olvidados o desconocidos. El teatro universitario tiene también sus propios referentes y suele acudir más que ningún otro teatro a los clásicos, tanto grecolatinos como del Siglo de Oro, así como autores contemporáneos de la talla de Valle Inclán, Miura, Jardiel Poncela o Buero Vallejo, sin olvidar que 1/3 de las producciones apuestan por hacer nueva creación. Es imprescindible que el teatro, mejor dicho, el aporte de herramientas teatrales, se dé en todas las fases del proceso formativo, para sumar a leer y a escribir la capacidad de la palabra, de poder manifestar la propia voz. El teatro universitario, al igual que el teatro escolar, no es pues un fin en sí mismo, eminentemente lúdico en el caso del teatro aficionado, sino un medio, una herramienta pedagógica de primer nivel. El teatro es patrimonio de la humanidad, forma parte de nuestro día a día, de nuestros silencios, de nuestras acciones. Cada rincón puede revelarse como un teatro improvisado, sin luces ni telón. No todos los que hacemos teatro universitario acabaremos en teatro profesional, pero es bien cierto que podremos acometer nuestra profesión con mejores herramientas, de una manera más crítica, más creativa, más humana. The agency is an award-winning creative entrepreneurship program that works with young people from some of the most underserved communities in the UK to create lasting change within their community. The program originated from Rio de Janeiro and was created by a man called Marcus Faustine. Now, Marcus believed that creativity was the key to innovation and unlocking young people's potential. So the agency works with young people on an individual basis to increase opportunities and to create a collective force for systematic change, mobilizing young people on issues that they cared about. Now, the agency itself was brought over in 2013 by 3 organizations, which is Battersea Arts Centre, Contact Theatre and the People's Palace Project. In 2022, the agency embarked on a pilot community research project
which enlisted the expertise and experiences of ex-agents to gather data and experiences of people within their community, so we can continue to support and unlocking the potential of the communities that we work within. So the limitations here in Mostyn and Arparay are transport issues, identity crises and the price for transport. Which have a positive impact on your environment. This is my man. We desire that a more articulated community is built. We design increase in mental health awareness within the community. We desire garbage collection. In March to August this year, a group of us from Manchester, along with our friends at BAC, conducted a research project in order to help inform what the next form of the agency projects were going to be. The research shows that the limitations here in Mostyn and Harper Hay are cleanliness, identity issues and the prices of transport. In Harper and Mostyn, we desire institutional racism to be fought. We desire change in how police work in the territory. We desire that the council becomes more connected to the community. We desire increased access to healthy foods and better eating habits. We desire better roads for school in the territory, working alongside with the community. The limitations of these communities in Manchester and in London are that existing activities aren't accessible for young people and criminality in the area is a real problem. Our territory is a place full of secret parks. Our territory is improving. Música en América Latina es saber, ¿cómo te puedo decir? Lo que es de Bolivia es un folclórico que nosotros tenemos la costumbre de que valoramos nuestra música. A ver, la música es una alegría para todos. La alegría, bueno. Bueno, yo pienso que la música de América Latina es una música muy alegre, es una música que cambia los estilos de vida y las formas de pensar de las personas. De hecho, ha revolucionado el mundo porque muchos estilos que se usan ahorita en Europa casi son copias de la música americana. Gracias. El espejo fallido. Es curioso que cuando hablamos de la música, damos por hecho que nos estamos refiriendo con claridad a algo bien definido. ¿Es así? La música en América Latina es su propia medicina. La música en América Latina es como un salpicón o como un sancocho. Para mí la música en América Latina es una font inesgotable de sorpresas. A música na América Latina é plural. La música a América Latina es un organismo superior. La música en América Latina es un grito. Si decimos música latinoamericana,
parece que lo acotamos todavía más y seguramente pensamos que nos estamos entendiendo. Salsa, reggaetón, dembow. ¿Reggaetón va con una T o con dos T? ¿A qué nos referimos en Barcelona, en Cataluña, cuando decimos música de América Latina? La música de América Latina no me dice nada. Es toda igual. Se repite, se repite y se repite. Yo no escucho música. No escucho canciones de Latinoamérica. No escucho canciones de Latinoamérica. Dembow y esas cosas. Puede ser reggaetón. No conozco ninguna más. No. El trap o... Trap, reggaetón o dembow. Una música amb molt ritme, molt enganxa, no puc explicar gaire res. A la meva vida, poques vegades, quan me la posen a la ràdio, a la tele, les nenes també poden escoltar aquesta música, però no és que m'agradi gaire. Fina, vine un moment, sisplau. Fina, tú también. A ver, la música latina, tú que eres de música y de baile, y tú también. ¿Cómo es la música de América Latina? Maca o lleche. A mi m'encanta. Jo som tots igual. Merengues. A mi m'encanta tota la música. I quina característica té? A mi m'agrada molt Juan Antonio Solís, o Juan el Solís. Marco Antonio Solís. M'encanta, què és aquest? Aquest m'encanta. Porque tú tienes desde el norte la cumbia hasta el sur, en Argentina se mezclan, qué sé yo, la samba, el malambo, y hay un montón de ritmos, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene la música latina, es que como que sale de la tierra y te entra en el corazón. Creo que falta mucho por descubrir, porque en América Latina hay exponentes maravillosos, la música es muy elaborada porque son géneros que se mezclan constantemente y se enriquecen todo el tiempo. La música está como que en constante crecimiento y enriquecimiento. Entonces lo que se traspola hacia acá, hacia el viejo continente, es lo más popular y no lo de mejor calidad. El Rubén Blades, el Chayanne. El que passa és que hi ha algun tipus de música, com el reggaeton, que escoltat de mica en mica, de tant en tant, està molt bé, però que això es converteixi amb el 100% del que la gent escoltem o ens fan escoltar, francament, és el que cansa. Las prácticas culturales que giran en torno a la música en Barcelona, sobre todo conciertos, aunque la música se puede vivir de muchas otras maneras, se sostienen delante de un espejo fallido. Un grupo social se autoconstruye como normativo y desde ese privilegio crea barreras de visibilidad y sostiene un sistema de significación que de tanto en tanto abre marcos para una diversidad tolerable. Estas apariciones puntuales refuerzan una imagen de ciudad tolerante, pero no afrontan la irremediable diversidad existente en esta ciudad, en esta región y sus conflictos. Esta otra riqueza subsiste desde las múltiples y desarticuladas periferias. Está probado que los músicos latinoamericanos que se mueven fuera de la órbita más comercial son recibidos con mucho más interés en el centro de Europa que en la península ibérica. ¿O será que en España cualquier música proveniente de América Latina entra en un túnel de significación marcado por la relación colonial, relación de rechazo? ¿Qué podemos hacer? Viene a cuento hablar sobre un proyecto que trata de revertir esta situación. Pájaros. Surgió como una comunidad de recomendaciones musicales en internet. Pájaros devino desde el 2019 en programa de radio. El programa Radio Pájaros difunde y pone en valor las relaciones internas de la riqueza y la diversidad musical de América Latina y la península ibérica. Es parte de la xarxa de radios comunitarias de Barcelona y suma 128 programas. A través de un podcast semanal, este programa realizado por Pedro Struckel ofrece una selección de músicas poco conocidas que pueden ir desde el jazz de Hermeto Pascual, por poner un ejemplo, hasta grabaciones de campo de guitarra andina. Se entrecruzan en el mismo vuelo grabaciones de folclore, jazz, música antigua, digamos música barroca, grabaciones de campo, ensambles corales, canción, música contemporánea. Cada programa mantiene el mismo formato. 2 discos de distinta procedencia dialogan en una secuencia musical de algo más de media hora. Escuchamos una canción de un disco después del otro y así avanzamos como por una calle conocida pero cambiando de acera en cada esquina.
planteamos una forma de escucha que nos invita a cruzar fronteras estilísticas, regionales, también generacionales. No es un programa de músicas del mundo entendido como exploración de sonidos exóticos, tampoco se trata de salvar tradiciones puras ni exhibir joyas recién descubiertas donde el valor está en su rareza o en su novedad. La música en Latinoamérica es riquísima. La música de América Latina es un montón de cosas que no se pueden subsumir en una frase como la música de América Latina es un montón de cosas que no se...